Bueno, vamos a continuar con el tema del estudio de la oración. Para las caras nuevas que vemos hoy, no sé si les han comentado, estamos estudiando lo que es la oración, más allá de todo, que todos sabemos lo que es orar, pero por ahí fuimos viendo algunos puntos o algunos tips que no está mal que los vayamos refrescando. Empezamos o arrancamos viendo los distintos modelos de oración, cómo había que orar, qué había que tener en cuenta cuando oramos, por ejemplo, acción de gracias, interceder por otros, todo eso. Y ahora empezamos una nueva etapa de eso, continuando con la oración, que es analizar algunas oraciones que están en la Biblia. Dijimos que el Padre Nuestro, que sería el modelo, no lo hacemos porque ya en el canal de YouTube hay un estudio completo del Padre Nuestro, así que bueno, lo podemos ver ahí. El otro día vimos, para los que no estaban, ¿se acuerdan qué pasaje vimos? Primera de Reyes 18, ¿se acuerdan? La historia era de Elías con los profetas del Baal. ¿Recuerdan? Todos conocen esa historia. De que el pueblo que iba para el lado de Dios, que se iba para el lado de los otros dioses, y Elías va y los confronta. Dice, a ver, si van a estar de este lado, sirvan a esos dioses. Y si son de Dios, de Jehová, vengan para este lado. Y ahí desafía a los profetas, y se acuerdan que los otros cantaban, danzaban, qué sé yo, y no consumía el holocausto. Y Elías oró, ¿se acuerdan cuántas palabritas tenía la oración de Elías? 59, ¿se acuerdan? Y cayó fuego del cielo, quemó el holocausto, quemó la leña, quemó las piedras, dice que quemó el polvo y hasta secó el agua, lamió el agua. Así de poderosa fue la intervención del Señor. Y algo que rescatamos es que no fue la oración en sí misma lo que hizo que el poder del cielo descendiera, sino que oró al Dios correcto que tiene el poder para hacer ese milagro. ¿Bien? Algo que rescatamos es, en el versículo 36 de Primera Reyes 18 decía, y Elías decía después de toda la oración, y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces dijimos que en la oración no es para buscar lo que yo quiero, sino que es también un medio para buscar la voluntad de Dios. No hacemos nada por nuestra cuenta, sino que Elías había dicho, por mandato tuyo lo hice. Entonces todo lo que el profeta hacía era por mandato de Dios. ¿Cómo conseguía conocer la voluntad de Dios? Con una comunión con Dios a través de la oración o leyendo su palabra, como podemos hacerlo nosotros. Y dijimos que la oración no tiene que ser solamente para buscar el milagro que necesito o la necesidad que estoy teniendo, sino que también tiene que ser generosa. Cuando haya una intervención de Dios, dijimos que eso tiene que ver con un propósito de Dios generoso. Y decía que cuando Elías terminó de orar, que se produjo el milagro, que el fuego descendió del cielo, la gente que hizo decía, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces, que si nosotros estamos orando por un milagro, por una necesidad nuestra o de algún ser querido, de alguien que conocemos, que no solo sirva para que suceda eso y la persona zafe, no sé, de una enfermedad o de lo que sea, sino que para que las personas que vean el milagro también puedan reconocer a Dios. Entonces, no solo nos quedamos con eso, sino que vamos un poquito más allá. Y hoy vamos a ver una oración, que también está en la Biblia, obviamente, pero que no es una oración. ¿Quieren que lo veamos? Ahora sí, les voy a pedir que busquen Lucas 22. No, Lucas 22 y el versículo 31 y 32. Acá sí va a hablar Jesús, pero no va a ser una oración. Lucas 22, 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Por qué digo que es una oración que no es una oración? Porque acá Jesús no se pone a orar, sino que le dice a Simón Pedro, que le dice, te ha rogado. El diablo te ha pedido para zarandear y yo he rogado por ti. Entonces vemos que no hay una oración, pero las palabras que dice Jesús denotan que ya estuvo orando. En este caso por Pedro. ¿Cómo habrá orado? No sé, pero dice que algo que dejó en claro es que él pidió para que su fe no falte. Y esto yo lo hago, lo meditaba porque hace unos días me quedé pensando. Había una hermana, no de esta iglesia de otro lado, que me pidió un motivo de oración
por una chica que era sobrina de otro hermano que no sabían si tenía dengue, si tenía leucemia, estaban con todos los análisis. Como a los 4 o 5 días le mando a decir, le pregunto, ¿sabes algo de fulana de tal? Y me dice, ¿quién? Me contesta. Le digo, fulana de tal, la sobrina de David, no sé cómo se llama. ¿Qué David? Me dice. Y ahí me di cuenta de que no había estado orando por esa persona, porque si no lo tendría fresco ahí nomás. Y entonces yo digo, ¿cuántas veces a veces no somos diligentes con eso de la oración? Porque si yo estoy pasando por una necesidad, me gustaría que todos oren con ganas por mí. Entonces, cuando alguien está pasando por necesidad, yo también tengo que ser consciente, diligente y orar con ganas por esa persona. Entonces, cuando uno habla a veces con alguien, te das cuenta, si por ahí leíste un motivo de oración, si no sabe de qué le estás hablando es porque no estuvo orando. Y no lo digo para acusar, porque a mí me pasó, una vez lo recuerdo, yo no tenía el auto, así que andaba trabajando, andaba por Altagracia, subo un colectivo, venía con la mochila, con la notebook por un lado, el celular que me estaban llamando, que subo a pagar el colectivo, y la hermana que me llama me dice, ¿sabe que estoy pasando por tal situación? Le pido que esté orando. Yo subí al colectivo hasta que acomodé para que me lleno, llegué a mi casa, me olvidé. Como a los 4 o 5 días le veo el domingo en la iglesia y me dice, gracias por orar, dice, porque no sabe. Y me contó y yo me quedé, ay, tenía que orar. Digo, no. Entonces, la oración no es solo algo que hacemos a Dios, sino que también es un compromiso delante de Dios y delante, aunque no nos vean los hermanos cuando oramos, pero tenemos que ser diligentes. Y Jesucristo fue nuestro mayor ejemplo de lo que es tener una vida de comunión con el Padre. Esto incluye cómo debe ser nuestra vida de oración y cómo tenemos que orar también. Acá por el ejemplo que leímos en el versículo, él oró intercediendo por Pedro en ese momento. Y uno puede decir que no conoce bien, dice, bueno, pero Jesús era Dios, entonces obviamente iba a orar de otra forma. Pero fíjense en lo que dice Filipenses 2, 5 y 8. Eso lo van a saber de memoria, creo, o por lo menos se van a acordar. El de memoria es 5:17. Ah, el 5 y 17. Filipenses 2, 5 al 8. Esperemos que todos lo busquen. Y si no, se los leo. Filipenses 2, del versículo 5 al 8. Y dice la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando vemos acá a nuestro Señor Jesucristo, dice que vino al mundo en forma de siervo y se humilló. Siendo Dios, dice que no vino como Dios, sino que se despojó y vino como hombre y como siervo para servir. Entonces, y ahí nos da el ejemplo de cómo como hombre Jesucristo oraba y cómo tenía una comunión con Dios. Entonces él podía hacer todo lo que estaba haciendo aquí en la tierra porque venía con el respaldo de Dios, obviamente, y porque esa comunión que tenía le daba ese respaldo y el Espíritu Santo lo movía a hacer muchas cosas. Lucas 22, no hace falta que lo busquen, es el mismo versículo que leímos recién. Lucas 22, 31, 32, que decía, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y acá quería empezar a sacar algunas enseñanzas de este versículo. La primera, dice, una de las primeras cosas que estoy notando es que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Acá, ¿qué podemos sacar de enseñanza? El diablo dijo, este Pedro se hace el vivo, ahora va a ver lo que le pasa. O Satanás tuvo que ir y pedirle permiso a Dios para poder zarandear a Pedro. Exactamente, dice, Satanás os ha pedido para zarandearos. Entonces, ahí tenemos la primera enseñanza. Y no es la primera vez que esto que pasa, ¿se acuerdan en Job? ¿Qué pasó con Job? Dice que lo mismo, dice que fue el diablo, se presentó con todos delante de Dios y le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Le decía Dios, y le dice, sí, pero sácale todo lo que tiene, toca su carne y a ver qué te pasa. Y Dios, ¿qué le dijo? Ya que lo noté el versículo. Dios le dijo, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces,
El diablo tuvo que ir, pedirle permiso y Dios le dice, mira, esto va a tener un propósito. Anda y tócalo, pero hasta ahí nomás. No te haga el vivo. Entonces le dio el permiso. El diablo no puede hacer nada en la vida de un hijo de Dios que el Señor no le autorice. En realidad no puede hacer nada que Dios no le autorice. Entonces eso nos lleva a pensar, a veces estamos pasando por situaciones y se la agarró conmigo. Pero se la agarró porque Dios le permitió. Y va a llegar hasta donde Dios le diga. No va a poder pasar más allá de eso. Si Dios puso un límite, no lo va a poder pasar por más que quiera. Eso ya lo sabemos. ¿Por qué Dios permitiría que el diablo haga algo? Algo así. ¿Para qué va a permitir que nos moleste? Acá noté algunas cositas. Una, a veces las pruebas vienen a nuestra vida de cabezones que somos. No es bíblico la expresión, pero cuadra en el cordobés básico. De cabezones que somos, porque no aprendemos. Entonces Dios permite a veces algunas situaciones que el diablo haga en nuestras vidas. ¿Por qué? Para que aprendamos. Porque me han explicado un montón de veces que las cosas no son así. La Biblia dice que son así, pero yo terco y insisto que no. Pero, como este que decía, esto es queso. Dice, no, es jabón blanco. Él lo prueba. Está bien, tiene justo jabón, pero es queso, decía. Estaba duro, es terco. Muchas veces también somos así. Otras veces, el diablo puede tocarnos o estamos pasando por situaciones porque desconocemos un mandamiento y terminamos pecando por desconocimiento. Entonces es importante prestar atención cuando nos están dando la palabra de Dios, las enseñanzas, prestar atención a la palabra de Dios, y también cuando nos falte a veces que no entendemos, ir en oración al Señor y pedirle que nos revele su palabra. Y en esto yo recuerdo una vez, hay un grupo casero en Altagracia, yo no estaba cuando pasó, pero había una hermana que estaba yendo al grupo y un día viene y dice, tiene un momento de testimonio, el pastor dice, bueno, a ver un testimonio, dice, yo quiero dar un testimonio, dice la hermana. Dice, yo necesitaba una zapatilla y si no tenía plata para comprarla, pues o compraba comida o compraba una zapatilla. Dice, baratita, pero dice. Entonces dice que un día fue a comprar y cuando compra, el que lo atendía le dio mal el vuelto. Entonces dice, gloria a Dios, dice, con el vuelto que me dio mal pude comprar la zapatilla, dice. Y lo da como testimonio. Por eso es que no había entendido que eso no estaba bien. Entonces, bueno, hubo que explicarle que cuando te dan mal el vuelto, tenés que ir y decir, mira, me diste mal el vuelto y devolver lo que no corresponde. Entonces, esto es medio jocoso, pero fue cierto y sucedió. Y a veces por desconocimiento podemos llegar a pecar en esto. A veces por cosas más graves, ¿no? Ya me perdí. Bien, a ver. Otra cosa que podemos tener, por las que tenemos pruebas. Otras veces vienen pruebas en nuestra vida con un propósito de Dios para bendecir nuestras vidas y también para que aprendamos. A veces uno puede estar en plena comunión con Dios, puede estar haciendo las cosas bien, pero Dios a veces permite que vengan situaciones en nuestra vida para que aprendamos, para que crezcamos. Es como cuando vamos al colegio. Uno puede estudiar, puede ser un buen alumno, se puede portar re bien en el aula, pero tenés que pasar por la prueba para que la maestra te evalúe si pasas o no de grado, si superas. Bueno, nosotros también, muchas veces, tenemos que pasar por situaciones porque Dios quiere que crezcamos, que no nos quedemos con eso. Y no se trata solo de decir, bueno, yo sé, porque yo podía decirle a la maestra, sí, yo sé sumar, yo sé restar, yo sé, bueno, pero a ver, vamos a ver. Y el tema no es aprender para zafar de la prueba, sino estudiar y aprender para ya adquirir un conocimiento para nuestras vidas. Entonces, cuando leamos la Biblia tenemos en claro muchas cosas, pero a veces hay que pasar situaciones para saber cómo es. Si no, el ejemplo más práctico, hay un montón de revistas que dice cómo ser madre y cómo tener el bebé, y es todo lindo porque el bebé ahí lo ve y fotos lindas, pero cuando sos madre, ¿qué pasa? Cada 3 horas tenés que levantarte, tenés que andar con las ojeras así que te cuelgan, el bebé no se fija si son las 2 de la mañana, tiene hambre y tenés que levantarte, se hizo pis y tenés que levantarte. Entonces, una cosa es leer y saber y otra cosa es estar ahí al pie del cañón. Bueno, con las cosas del Señor pasa lo mismo. Una cosa es saber y otra cosa es saberlo cuando ya pasaste por esa situación. Y la otra, que es más o menos como la primera, cuando vienen a nuestra vida pruebas, cuando no queremos renunciar al pecado o a algunas cosas en nuestra vida que Dios nos está pidiendo que dejemos de lado. Entonces ahí tenemos que decirle al Señor, Señor, ayúdame a superar esto, primeramente a
poder doblegarme completamente a ti, porque si no, tarde o temprano, las consecuencias de una mala decisión nos alcanzan, ¿sí? Y esto es, como por ejemplo, el Señor nos tiene así como en el hueco de la mano. ¿Vieron cuando uno agarra un pollito porque viene un gato? ¿Qué hace el pollito? Lo tenés que agarrar con cuidado, porque si lo aprieta mucho, lo mata. Bueno, Dios nos cuida así, nos tiene así como un pollito. El tema es que si el pollito se salta de la mano, bueno, se arriesga que el gato que anda por ahí, mientras esté en la mano cubierto, no hay problema, el Señor lo cuida. Y el Señor es respetuoso. Si nos queremos estar en la mano, bueno, ahí, después, así nos va. Bueno, seguimos con esto. Vamos a sacar una segunda enseñanza. Volvemos al mismo, les voy a volver a repetir el versículo para que se nos grabe. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La segunda enseñanza tiene que ver con esta frase que dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Esto demuestra el compromiso que el Señor Jesucristo tenía con los suyos. Y ese compromiso lo tenía con los apóstoles en ese momento, y lo tiene también con cada uno de nosotros en este momento. Entonces, si podemos estar pasando por diferentes situaciones, el Señor dice, yo estoy rogando por vos. También el Señor, vieron cuando fue a la tumba de Lázaro, dice que el Señor vio a María y a Marta y lloró. Bueno, en algunas situaciones, cuando parece que el mundo se nos viene abajo, el Señor también llora por nosotros e intercede por nosotros. En la sociedad que vivimos, todos queremos evitar el sufrimiento, las incomodidades, queremos que todo sea un camino color de rosa. Pero acá Jesús, fíjense en cómo oró, cómo intercedió. Dice, no pidió, Señor, te pido para que Pedro tenga un camino color de rosa, sino que dice que una vez que pase la prueba, que te zarandee el diablo, que tu fe no falte. Entonces, en esto también tenemos que nosotros aprender cómo orar. No es para que zafe de la prueba, sino para que en medio de la prueba, Pedro, a través de la fe, y de obviamente la ayuda de nuestro Señor, él pueda superar la prueba. Y no solo que la supere, sino que salga bendecido y haya crecido en su relación con Dios. Fíjense, Jesús cubría todos los aspectos de la vida de los discípulos. ¿Alguna vez oraste por un hermano que está pasando por una situación? No solo por la situación, sino para que su fe no falte. Yo me hacía, cuando estaba meditando en esto, y yo me decía, la verdad que muchas veces oraba porque me dijeron, un hermano está enfermo. Oré por la enfermedad del hermano para que sea sano. Pero cuando iba meditando en esto, digo, no siempre oré, o muy pocas veces oré, para que su fe no falte. Porque a lo mejor zafa de esta enfermedad y cae en otro problema, pero si él tiene una fe que no falla, sea cual sea la prueba, va a salir bendecido. Entonces, que nosotros aprendamos a orar como lo hacía Jesús, cubriendo todos los aspectos, no solo el problema que vemos acá o la circunstancia o lo que sea, sino que vamos un poquito más allá, para que el hermano crezca. Y todos los que hemos pasado por pruebas, sabemos de esto, ¿no? Si superamos la prueba agarrados de la mano del Señor, hemos crecido un poco, ¿no? No es que decimos tiramos manteca al techo con la fe que tenemos ahora, pero hemos salido fortalecidos y crecidos en todo esto. Bueno, oremos. ¿O no, Lili? Bueno, oremos así por los hermanos. Señor, te pongo a la hermana en esta situación y bueno, tú sabrás, o por ahí el Señor te revela, está pasando esta situación por tal o tal cosa, o no, pero vos orás por esa situación, pero Señor, que su fe no falle, que no falte y que salga crecido de todo esto. A veces tenemos que pasar situaciones por nosotros mismos para aprender, o a veces también pasamos por situaciones para que después el día de mañana, cuando alguien esté en una situación similar, nos sepamos poner en el lugar del hermano. Porque a veces oramos, Señor, que el hermano, no sé, no tiene para la comida, dale para que tenga la comida. Pero cuando vos tuviste que pasar hambre algunos días en tu casa, sabés cómo hay que orar por la persona que tiene hambre. Porque una cosa es decir, bueno, no tengo ganas de comer, y otra cosa es que no tenés para comer. Entonces, cuando vos pasaste por esa situación, sabes cómo orar por el otro. Y quizás Dios a veces nos hace pasar por eso para saber cómo orar o cómo ayudar también. Yo sé, saco, voy y pongo porque sé lo que es pasar hambre. ¿Sí? Y acá vamos a sacar la última enseñanza. Y dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y esto lo vamos a relacionar con el versículo que leímos la otra vez en Primera Reyes, que decía, respóndeme, oh Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios y que tú te vuelves el corazón, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del cielo, consumió todo, y el pueblo que dijo, postrados dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y en esto también, fíjense, Pedro dice,
el diablo te va a zarandear. Yo he pedido para que tu fe no falte. Bueno, pero una vez que pases por la situación que tu fe no va a faltar, dice, tú ve y confirma a tus hermanos. Entonces, como decíamos, no seamos escasos al momento de orar. Oremos sí por la situación, pero también para que el propósito de Dios se cumpla después que pasemos esa situación o que el hermano pase esa situación. Acá Jesucristo oró para que Pedro, una vez que fuera zarandeado, una vez que su fe no faltara, que él fuera y fuera de bendición para los demás. Quizás el propósito de Dios es que permitió que fuera zarandeado para que Pedro aprenda algo en medio de la prueba, para que salga fortalecido en su fe y que en base a lo que pasó, lo que sufrió, una vez vuelto, ayude a sus hermanos. Entonces, cuando vayamos en oración por un hermano, por alguna situación, oremos así. Que su fe no falte y que el propósito de Dios también sea de bendición, no solo para el hermano, sino para todos los que puedan ver el milagro de Dios que va a hacer en la vida de ese hermano. Amén. Dios le bendiga.